están? Qué gusto saludarles. Hablemos de esta red de narcotráfico que opera con sus rutas en el Pacífico. Parece que estuviera fuera de ese radar de los Estados Unidos y sus agencias antinarcóticos. ¿O tan solo será una estrategia con intereses geopolíticos? Hoy vamos a analizar todos los escenarios en el mapa. Bienvenidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado desde el departamento del Cesar a una junta del narcotráfico. ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus rutas? Lo revisamos en nuestro mapa. Junta del narcotráfico, ¿existe? Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar de color azul a Colombia. Y al lado que colinda, por supuesto, Venezuela. Hay que decir que el presidente Gustavo Petro ha denunciado acciones que ya se han emprendido contra las mafias de narcotráfico. Según el mandatario, asegura que existe una junta de narcotráfico que infiltra gobiernos comprando funcionarios en Colombia, en Panamá, en Ecuador. Contra flujos en el Catatumbo, también decía que esto está generando el transporte inclusive sumergible y de uso de lanchas rápidas, incluido también el despliegue de aeronaves. Todo esto además que pasa por el Pacífico. En medio de esta junta del narcotráfico, el presidente de Colombia también señalaba a disidencias de Iván Mordisco, la segunda Marquetalia, el clan del Golfo, que operan, decía, de manera controlada en varias denominadas rutas de la cocaína. Un informe de Naciones Unidas también señalaba que no existen cultivos ilícitos de coca en Venezuela y que tan solo se habla también de los operativos que ha enmarcado el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, incautando más de 52.000 toneladas de sustancias ilícitas, resultado de más de 8.000 operaciones efectuadas durante el despliegue también de distintos operativos de seguridad en esa fusión perfecta policial militar, en la que se han aprendido más de 6.104 personas, efectuando 4.997 procedimientos, algo que los medios de comunicación hegemónicos tratan de ocultar. ¿Qué representa esto también en medio del panorama internacional? Lo vemos en nuestro mapa. El presidente Petro ha decidido solicitar que estos grupos sean declarados como organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del mundo. De igual modo, insta a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado a iniciar procesos legales contra estas organizaciones, en las que ha denominado la Junta del Narcotráfico, decía el presidente Gustavo Petro. Pero también se hacía otra pregunta. Nadie habla de estas bandas narcotraficantes que operan desde el Pacífico en países como Ecuador, donde hay fuerte presencia de la mafia albanesa, también de cárteles del narcotráfico en Perú. Era parte de la denuncia clave que hace el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De esto más vamos a hablar con nuestros invitados. Recibimos desde Colombia, por cierto, Carlos Medina Gallego, analista político, experto también en estas temáticas. Gracias por su tiempo para el mapa de Telesur. Bienvenido. Muy buenos días, tardes ya para ustedes y muy contento de estar con hoy. Profesor, hablemos de un punto clave. La denuncia que hace el presidente Gustavo Petro no solamente habla de quienes forman parte de estas juntas del narcotráfico, sino también de algo más relevante en tema geopolítico, que son estas rutas del narcotráfico. Todas estas operan por el Pacífico y no por el Caribe, como trata de instaurar en su narrativa Estados Unidos. ¿Qué impacto genera esta denuncia? Bueno, digamos que la denuncia se presenta como consecuencia de la presencia norteamericana en las costas del Caribe, ejerciendo control y señalamientos contra la figura del presidente Maduro en Venezuela. Y lo que se busca allí es convocar la atención en relación a cómo se está moviendo la industria del narcotráfico, los empresarios de narcotráfico en el mundo y cuáles son los lugares de relocalización que tienen estos sectores que conducen una compleja, variada y multidimensional economía como lo representa el narcotráfico. Digamos que gran parte de la droga sale de los países andinos, que es Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia a través del Pacífico hacia puertos o lugares de desembarco en los Estados Unidos. Digamos que el problema fundamental de estos países es que encuentran una demanda en los Estados Unidos más o menos de 75 millones de consumidores. Los datos y las estadísticas señalan que 1 de cada 4 norteamericanos consume drogas ilegales, no solamente cocaína o marihuana, sino fentanilo y otros productos de drogas ilegales, que ha generado un tipo de adicción que se convierte para los Estados Unidos en un problema de seguridad nacional, porque el desabastecimiento que pueda producirse para estos consumidores generaría problemas internos de una violencia cruzada en la búsqueda de poder cubrir con las adicciones que tienen los norteamericanos. El 25% de la población articulada a consumo. Pero también es cierto, y no se puede negar, de que a través del Caribe o del Atlántico, durante décadas, transitó parte de la cocaína, del clorhidrato de cocaína, hacia mercados norteamericanos y hacia mercados europeos. Lo que pasa es que ahora los empresarios de la coca se han instalado en los Emiratos Árabes Unidos, sí, en Dubái, y esto ha generado lo que se conoce como la Junta de Dubái, con unas características muy particulares en términos del control del negocio. Sí, profesor, pero cuando usted dice que salían por el Caribe, estamos hablando sobre todo de la Guajira colombiana. Seguimos buscando y encontrando además que los puntos de contacto de la salida de estos narcóticos sigue siendo los países alrededor. Hablemos de esos intereses geopolíticos. ¿Qué se dice de estos gobiernos, por ejemplo, del Ecuador a la cabeza de Daniel Noboa, del Perú a la cabeza de Dina Boluarte? ¿Por qué no están dentro de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos? Como usted entiende, estos países han venido soportando una serie de fenómenos de crecimiento de la violencia como consecuencia del desarrollo de la industria del narcotráfico. Sin embargo, por ser países subordinados a la política norteamericana, pues no se encuentran en los lugares de señalamiento, persecución y aplicación de la política antidrogas, sino que en alguna medida posibilitan que este mercado pueda desarrollarse sin los controles ni los señalamientos que hace Estados Unidos a países que se comportan en el ámbito de un modelo político absolutamente diferenciado, como países progresistas o países que se distancian de las economías neoliberales y de mercado. Por esa razón, países como Ecuador y Perú no son señalados en las políticas norteamericanas antidroga, sino que son países como Colombia o países que se les involucra con la economía del narcotráfico, como Venezuela, cuando Venezuela puede considerarse más bien como víctima del desarrollo de una industria que utiliza su territorio para poder desarrollarse a lo largo del mundo. Entonces tiene unas características absolutamente distintas. Venezuela tiene un interés estratégico por parte de los Estados Unidos, no porque se produzca ya clorhidrato de cocaína o algún otro tipo de sustancia psicoactiva, sino por los depósitos de hidrocarburos que existe y de minería que existe en Venezuela, y la posibilidad de poder conducir un proceso político o militar en relación con la recuperación por parte de la extrema derecha venezolana y del gobierno norteamericano de esos recursos hace parte de esa estrategia de señalamiento al gobierno venezolano. Sin lugar a dudas, una estrategia, dice nuestro invitado, el profesor Carlos Medina, a quien le pedimos que se mantenga con nosotros. Marquemos nosotros una pausa breve. Lo haremos revisando nuestra escala. Al regreso analizaremos qué pasa con ese lavado de activos, dónde se lava tanta cuantiosa cantidad de millones de dólares del narcotráfico. ¿Se había hecho alguna vez usted ese interrogante? Lo vemos al regreso.
Vamos a compartir en nuestra escala una caricatura que ha sido diseñada también a través de nuestra multiplataforma. Ustedes ven en la imagen al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en una especie de manipulación. Ahí tiene de lo que se ha tratado de tejer también como una narrativa cognitiva, una guerra contra también la nación suramericana contra Venezuela, moviendo los hilos de 3 supuestos buques en el Mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. De frente, una mano con el puño, con la bandera, el amarillo, azul y rojo, las 8 estrellas, y posada en esta mano, en este brazo, una paloma de la paz. El psicoterror que trata de instaurar Estados Unidos junto a medios hegemónicos y también influencers pagados como mercenarios. Su objetivo no es la lucha contra el narcotráfico, su objetivo es otro. Lo denuncian también defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales, defensores de derechos civiles a lo largo de expresiones de respaldo a la soberanía nacional de Venezuela y en respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En esta imagen hemos hecho un collage. Los supuestos operativos de incautación de droga, por otro lado también la Agencia de Control Antinarcóticos de Estados Unidos, como es la DEA. Y al otro extremo, TD Bank. También hay que decir que esto ha formado parte de una estrategia que ha emprendido Estados Unidos. Hablamos de este banco, el TD Bank, con sede en Estados Unidos, que entre los años 2018 y 2024 no monitoreó el 92% del volumen total de sus transacciones. Una brecha de monitoreo de aproximadamente 18.3 billones de dólares. Y se descubrió además que ese banco ha permitido el lavado de más de 670 millones de dólares a través de redes de narcotráfico. Ante el escándalo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una multa de 1.300 millones de dólares a TD Bank N.A. y TD Bank en Estados Unidos por haber infringido la ley de secreto bancario, la principal ley estadounidense contra el blanqueo de capitales que protege al sistema financiero del uso ilícito. TD Bank es uno de los bancos además más grandes de Estados Unidos. Miguel Herrera nos acompaña también para analizar este escenario. Miguel, cuando hablamos del TD Bank, un banco que además funciona en Estados Unidos, es uno de los bancos más grandes de ese país. No solamente ha sido identificado porque lava dinero del narcotráfico, también ante la presión ha tenido que recibir una multa billonaria por parte de la administración de Estados Unidos. Y lo hace bajo el radar o no de la DEA. ¿Cómo puede ser que algo así se le haya pasado a la propia Administración Antinarcóticos de los Estados Unidos? ¿Frente a qué escenario estamos? Sí, en particular, hacer esta pregunta y responderla nos ubica en el escenario de la geopolítica global y cuál es el cambio de dirección que han hecho los Estados Unidos con la administración Trump, que por supuesto tiene un segundo momento, porque el primero corresponde a lo que fue la primera presidencia y en qué medida esa misma lógica afecta a los organismos, a las instituciones del gobierno estadounidense. No es un secreto cómo la DEA ha jugado su papel de conformidad con el interés nacional de los Estados Unidos y en esa medida esta problemática, la problemática del narcotráfico y los factores de poder que intervienen están sobredeterminados por ese horizonte que, como lo hemos visto y está claramente cada vez enunciado,
responde a lo que el gobierno de los Estados Unidos señala. Otra cosa es qué grado de controles hay en este momento al interior de esa estructura política presidencialista que nos ha mostrado cómo, en efecto, los Estados Unidos son el modelo del presidencialismo para los efectos de confrontar las rivalidades y las conflictividades internas y externas. Así que la DEA juega en ese escenario y cumple los intereses y los cometidos de los Estados Unidos de América. Y lo hemos visto también en la experiencia de lo que fue la aplicación del Plan Colombia en la realidad de nuestro país. Profesor, cuando usted dice el Plan Colombia, ¿estaremos frente a una reedición, una neocolonización de su aplicación, si se toman en cuenta los datos que, por cierto, los ha proporcionado el propio presidente de Colombia, además ratificados por otros informes que más adelante me gustaría profundizar? La droga sale por el Pacífico, pero ni la DEA ni las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos dicen nada. El fundamental para definir cuáles son los intereses estratégicos de Estados Unidos en América Latina tiene efectivamente un punto de encuentro cotidianamente más común y corriente, que es el Atlántico, y en particular la zona del Caribe, que está marcada por inmensas riquezas en materias primas, y en particular el petróleo, para referenciarlo en este bloqueo inmediato que se ha puesto de presente con el argumento del narcotráfico. En el caso específico del Plan Colombia, que es una realidad que empieza a tomar cuerpo en otra administración, la administración Clinton, entre los años 1998 y 99, definió en efecto una suerte de laboratorio para preparar en concreto escenarios y conflictividades más y más definitivas. En esos términos, por supuesto, es relevante recordar lo que fue el Plan Colombia y cuál fue la eficacia relativa a esa realidad que argumentaba la lucha contra el narcotráfico. Así que ese antecedente está a la vista y no hay duda que se va a tener y se tiene en cuenta para una conflictividad como la que hoy tenemos a la vista en esa esquina norte de Sudamérica, que geoestratégicamente es la puerta de entrada para el resto de América del Sur. Agresión, dirían también algunos, en torno a este panorama. Me gustaría compartir con usted nuestra leyenda y con nuestros televidentes para revisar un poco qué dice Naciones Unidas al respecto. El mapa ha extraído el Reporte Mundial de Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DD por sus siglas. Está revelando en este informe lo siguiente: Venezuela se mantiene libre de cultivos ilícitos. Además, aparece con mención mínima como ruta del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa. Hay que poner datos: 87% del flujo pasa por el Pacífico y el 5% por el Caribe, pero por el Caribe de la Guajira colombiana. Profesor Miguel Ángel, esto lo revela la propia Oficina de Control del Delito y Lucha contra el Narcotráfico de Naciones Unidas. Este organismo multilateral que además reconoce que las rutas del narcotráfico pasan por el Pacífico. Ese 5% que se refiere a más de 106 toneladas de droga, más de 52 toneladas han sido incautadas en operativos por el gobierno bolivariano. Pero no dice nada la Oficina Antinarcóticos al respecto, aunque reconocen que no hay ni siquiera cultivos ilícitos de coca en territorio venezolano, ni tampoco que la existencia de laboratorios de su procesamiento. ¿Qué representa este informe y por qué trata de ser escondido por Estados Unidos? Es muy importante tener en cuenta que en el marco de lo que son reflexiones puntuales, teóricamente y prácticamente,
hay esa particular referencia a los ejercicios de dominación legítima. En el contexto de la disputa global, en esta guerra económica global, por supuesto, Estados Unidos quiere, y en esa dirección se orienta, legitimar, es decir, estructurar una creencia, persuadir a los escenarios que están implicados en esta agresión posible en el sentido de intervenciones militares más definitivas, y en esta medida esto es en concreto ignorado. Pero la otra pregunta es los bloques que son adversarios, son rivales de esa política, que en efecto hacen y de qué manera lo advierten. En particular, para hablar de Colombia, ha sido muy clara la intervención por parte de Gustavo Petro en el sentido de indicar cómo Colombia no se mueve, ¿sí?, en el escenario de permitir una agresión con las características que tenemos a la vista. La pregunta es cuántos más países que están en la CELAC y qué bloque en el escenario global, como en particular China lo ha manifestado, pueden descubrir la falacia, la mentira implicada en ese tipo de legitimaciones, de actuaciones que se anuncian con el interés de producir agresiones. Ya las ha habido antes con otros países, como fue la experiencia de Panamá, como fue la experiencia de Granada, cuando se salen del libreto del capitalismo global fórmulas alternativas, los progresismos, los socialismos y experiencias como la venezolana en el día de hoy. Así que sí, es muy importante desarrollar ese contraste en términos técnicos, en términos de datos, para descubrir, develar la verdad de lo que en verdad oculta esa preocupación supuesta por las nuevas rutas del narcotráfico y endilgársela a Venezuela con los términos que hoy estamos aquí ventilando y analizando. Quiero agradecer al profesor Miguel Ángel Herrera. Lo que desnuda, dice también nuestro invitado, es que no se trata de una lucha contra el narcotráfico, se trata de una agresión directa contra un país que defiende su soberanía y que tiene además una de las reservas más grandes de petróleo. Finaliza el mapa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Denuncia. El presidente de Colombia no solo ha revelado los nexos de esta Junta del Narcotráfico, de quienes la componen y cómo funciona, lo que ha minado al Pacífico y los nexos geopolíticos de ese crimen financiero y logístico global. Parte de las redes colombianas balcánicas efectivamente han usado Emiratos Árabes Unidos. La mafia albanesa, que sigue operando desde el Ecuador, con vínculos ligados a los cárteles de narcotráfico en el Perú. 2. Lavado de activos. Está el doble rasero de Estados Unidos, que existen bancos como el TD Bank, que ha lavado millones de dólares en activos de narcotráfico en propio territorio estadounidense. El banco permitió el lavado de más de 670 millones de dólares a través de redes de narcotráfico entre el 2019 y 2023, ante la mirada despistada de la DEA estadounidense. 3. Agresión. No ha sido únicamente el presidente de Colombia. En sus revelaciones sobre esta junta de narcotráfico ha revelado también que el cártel de los soles no solamente no existe, es una narrativa que pretende utilizar a Estados Unidos como una estrategia política para justificar su agresión hacia Venezuela. El propio informe de la Oficina de Control de Droga y Narcotráfico de Naciones Unidas ha confirmado que Venezuela no solamente no cuenta con cultivos ilícitos de droga, no tiene plantas de procesamiento de drogas. Es más, confirma que el 87% de esta droga sale por el Pacífico y solo el 5% por el Caribe de la Guajira colombiana. El Pacífico, donde gobierna Daniel Noboa en Ecuador y Dina Boluarte en el Perú. Por eso no hacen nada. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.